Hola lectores, bienvenidos a mi Odisea Literaria, yo soy Estíbaliz y hoy vengo con el resumen de lecturas de todo lo que leí en el mes de septiembre. Voy a empezar con el audiolibro porque como no lo tengo en físico, si lo dejo para después se me va a olvidar. Y es que en septiembre acabé de escuchar Por si las voces vuelven de Ángel Martín, que básicamente nos cuenta su experiencia de primera mano, porque además el audiolibro está narrado por el propio autor, de lo que le pasó cuando lo tuvieron que ingresar en el psiquiátrico, qué hizo que acabara allí, lo que pasó después de salir y de su tratamiento, etc. Yo he escuchado este audiolibro con BookBeat y os recuerdo que mi colaboración con esta aplicación de audiolibros y libros digitales todavía está vigente, pero queda bastante poquito para que se acabe, así que si todavía os lo estáis pensando, no os lo penséis más. Tenéis abajo en la cajita de la descripción, y lo dejaré también en comentarios destacados, mi enlace de afiliado para la aplicación de BookBeat, que os dará 2 meses gratis de prueba. Podéis probar la aplicación durante 60 días y si veis que no os convence después de esos 2 meses, os podéis dar de baja sin ningún cargo. Pero el caso, Por si las voces vuelven, es un libro del que yo había oído hablar maravillas. A todo el mundo a quien se lo he oído mencionar ha dicho que le ha maravillado, que le ha dejado los pelos como escarpias, que le ha llegado muy hondo, y por desgracia esa no ha sido mi experiencia con esta lectura. Como ya os comenté cuando leí Page Boy, que eran las memorias de Elliot Page, y luego con el libro de Nora Ephron, yo no puntúo este tipo de libros porque no creo que se puedan puntuar las experiencias vitales de otra persona. Lo único que puedo hacer es contaros qué me ha hecho sentir a mí leer ese libro, ¿no? Y el caso es que Por si las voces vuelven no me ha llegado prácticamente nada. Cuando parece que a todo el mundo le llega muchísimo, hijo, me da mucha pena. Pero es que no he conectado nada con la narración, para ser sincera. Me parecía que constantemente estaba aplazando las cosas. Él mencionaba algo, un acontecimiento, un sentimiento, un dato, algo, y decía, pero a eso volveremos después. Y os juro que a mí me daba la sensación de que se pasaba todo el audiolibro diciendo, pero a eso volveremos después, pero a eso volveremos después, esto ya lo comentaremos luego. Entonces, para mí era un estado constante de decir, pero cuéntamelo ya, no me hagas esperar más, porque va retrasando las cosas y luego enlazándolas, pero ya se te ha olvidado que lo había comentado la primera vez. No sé, la verdad es que me sabe fatal porque quería que me gustara. Considero que además ser consciente de este tipo de experiencias y de lo que puede llegar a pasarle a la gente es muy enriquecedor y es muy positivo que estas experiencias estén, digamos, públicas, que la gente se anime a compartirlas, porque eso sí creo que el autor ha necesitado un valor tremendo para exponerse de una forma tan vulnerable y para dar tantos detalles sobre lo que le pasó. Entonces considero que es muy importante y muy positivo que estas experiencias estén, entre comillas, a disposición del público, en el sentido de que la gente puede conocer otras experiencias vitales, y creo que eso siempre despierta empatía y te hace ver el mundo de forma diferente. Pero lo que es la narración en sí, a pesar de estar narrada por el autor, yo lo siento, pero no he conectado, no me ha gustado cómo está estructurado el libro, y la verdad que ya lo acabé un poco porque soy muy cabezona y quería acabarlo. Vale, y pasamos a otro libro que leí en digital porque la editorial me mandó una copia avanzada para que pudiera ir leyendo y hablándoos de él. Se trata de Mareas tormentosas de Val E. Lane. Es la primera parte de una trilogía, si no me equivoco, y se va a publicar el 23 de octubre. Y la verdad es que es una lectura que va bastante bien para la Spooky Season, porque toda la historia empieza el día de Halloween en una fiesta de disfraces, y además tenemos piratas fantasmas, maldiciones de sirenas, bueno, que pega bastante el rollito. El caso es que es la historia de Katrina, que ha entrado en una prestigiosa universidad de arte, y además de tener que preocuparse por las clases y por los exámenes, resulta que en esa fiesta de disfraces conoce a un chico encantador, Milo,
que más tarde descubre que en realidad es el espíritu de un pirata que murió hace 300 años y que pertenece a una tripulación que está maldita. Cuando el despiadado capitán de dicha tripulación se entera de que Katrina podría tener la llave para romper la maldición, bueno, digamos que empiezan los problemas. La verdad es que me ha parecido un libro ideal para quien quiera una historia de piratas, pero se sienta un poco intimidado por toda esa jerga técnica y náutica que muchas veces escuchamos en este tipo de historias. Al estar ambientada en la actualidad y al ser la protagonista una chica de hoy día, la verdad es que es una historia fantástica para empezar a leer sobre piratas, porque nos adentramos de la mano de Katrina en todo ese mundo. Conocemos a la vez que ella la existencia de estos piratas fantasmas, de esta maldición, y así conocemos de manera bastante orgánica todo lo que es la construcción de la historia. Mi mayor pega con la historia es que no he acabado de conectar con la parte romántica. Ya os he dicho que Katrina conoce al fantasma de un pirata muy atractivo y el interés romántico me cae bien, pero sí que las cosas se desarrollan de una forma que no acaba de casar conmigo. Básicamente creo que se despiertan o desarrollan sentimientos demasiado profundos demasiado rápido, y con eso es con lo que tengo un poquito de conflicto. Pero todo el tema de la maldición me ha parecido muy interesante. Sí que es verdad que algunos supuestos plot twists a mí me parecían un tanto predecibles, y creo que se alarga el misterio más de lo necesario, porque creo que llega un punto en el que al lector ya le es fácil deducir qué está pasando y quizá deberían haberlo revelado un poco antes y seguir a partir de ahí. Pero sí que es cierto que creo que la autora ha tomado muy buenas decisiones en cuestión de hacia dónde va la trama y por dónde lleva las cosas. Pero sí que me intriga mucho la nueva trama que se abre al final del libro de cara al siguiente, y la verdad es que tengo ganas de ver qué pasa. Creo que se pueden venir cosas muy chulas en la historia, y el caso es que aunque tengo ganas de que llegue el segundo, también os tengo que decir que considero que lo que es el misterio y la mayoría de ramas de la historia que se abren en este primer libro quedan cerradas y solucionadas, con lo cual se puede leer bastante bien a modo de autoconclusivo. Sí que es verdad que quizá os quedaríais con el gusanillo de qué pasa en el siguiente, porque creo que bueno, lo que se plantea de cara al segundo es bastante interesante, pero si os apetece una historia de piratas rápida que empiece y acabe, es bastante buena opción. En septiembre también leí por fin Pride and Premeditation de Tirsa Price, que es el primer libro en una trilogía llamada A Jane Austen Murder Mystery. Cada uno de los libros dentro de esta trilogía reimagina 3 de las historias de Jane Austen, pero con un giro de asesinato. En este caso, pues tenemos reimaginado Orgullo y Prejuicio, y si os interesa, yo me lo he leído en inglés porque lo tengo desde hace un tiempo y este año me marqué que quería leerlo ya sí o sí, pero justo este mes de octubre se publica en español con el título Orgullo y Premeditación, con la editorial Fandom Books, y la verdad es que si os llama la atención, echadle un ojo porque a mí me ha entretenido muchísimo. El caso es que aquí tenemos a nuestra Elizabeth Bennet, que en esta versión de la historia es una joven que ayuda a su padre en el bufete de abogados, pero claro, en 1800 y pico, bueno, ahora no sale la fecha, pero en 1800 y pico evidentemente una mujer no podía ser abogada, que es justo lo que quiere nuestra Lizzie. De modo que para demostrar a su padre y a todo el mundo que se merece un puesto en los juicios, en los juzgados, que es donde ella quiere estar, y no solo como testigo, sino como abogada, se quiere hacer cargo de un caso de asesinato que revoluciona un poco a la sociedad. El problema que el acusado ya tiene un abogado, el señor Fitzwilliam Darcy, con quien Elizabeth choca muchísimo. El caso es que es una historia con elementos un tanto predecibles si has leído la historia original de Orgullo y Prejuicio, pero lo cierto es que yo he disfrutado mucho de cómo ha reimaginado la autora a los personajes de la obra canónica. Eso sí, ha reimaginado, como os digo, los personajes porque no considero que sea un retelling propiamente dicho, sino que ha cogido
personajes y elementos y partes de las tramas, pero le ha dado un aire bastante diferente a todo. Es cierto que al principio iba un poco perdida respecto a la identidad del asesino, pero conforme avanza la historia ya empecé a formular mis teorías y al final acerté, porque como os digo, si conoces a los personajes de antes, si conoces a los personajes de la obra original, es un poco fácil saber por dónde van a ir los tiros. Pero Tirsa Price ha conseguido que me gusten muchísimo su Darcy y su Elizabeth y ha sido fiel a la obra original de Jane Austen en el sentido de que esto también es un slow burn de manual. Y sinceramente a mí no me habría importado que fuera un pelín menos slow, porque ya que la obra original no nos da más Darcy y Elizabeth como pareja, pues sinceramente yo eso es lo que necesito en mi vida, ¿vale? Darcy y Elizabeth as a couple. ¿Tienen nombre de ship, Darcy y Elizabeth? Pero en fin, que me ha parecido súper interesante sentirme inmersa en el universo de Jane Austen de forma un poquito diferente, incluso con algún detallito holmesiano, y sin duda voy a leer los dos siguientes. A continuación, otro de los libros que me había propuesto leer ya sí o sí este año, y se trata de La biblioteca de la medianoche de Matt Haig. Esta es la historia de Nora, a quien digamos que la vida no le va muy bien, de modo que decide acabar con su vida. Pero en vez de morirse, desaparecer, aparece en una biblioteca repleta de libros y resulta que hay una bibliotecaria que le explica que cada libro es una posible vida que ella habría podido vivir de haber tomado ciertas decisiones de forma diferente, de haber hecho las cosas de otra manera en su vida. De modo que Nora descubre que tiene una segunda oportunidad y al principio tiene muy claro las cosas que habría hecho diferente, pero según va saltando de libro en libro, de opción en opción, de vida en vida, se da cuenta de que al final no hay una fórmula perfecta y que no se trata solo de las decisiones que tomamos porque hay muchísimos factores en juego. El caso es que había leído opiniones muy diversas de este libro. Hay muchísima gente que dice que le cambió la vida y que se ha convertido en uno de sus favoritísimos. Y por el contrario, hay mucha otra gente a quien este libro no le ha gustado nada porque dicen que es una especie de libro de autoayuda disfrazado de novela. Y bueno, a mí no me ha cambiado la vida, pero tampoco estoy de acuerdo con esas otras opiniones más negativas. A ver, sí, evidentemente por la trama que ha elegido el autor, es una historia que va a suscitar muchas reflexiones sobre la vida, sobre la muerte, sobre la felicidad, sobre las decisiones que tomamos y las que dejamos de tomar. No obstante, no me ha parecido que lo haga con moralina o con la intención de darte una gran lección, porque simplemente te presenta el ejemplo de Nora. Bueno, en realidad te presenta muchos ejemplos basados en la misma persona. Así que sí, es una historia que pretende incitar al lector a reflexionar, pero por otro lado eso lo hacen muchos libros. No todos, si tú simplemente quieres una historia que no te haga reflexionar sobre tu vida y sobre el mundo real, sino que haga que te olvides un rato de ese mundo real, perfecto, no hay problema, este no es el libro, escoge otro. Este es un libro que sí te va a hacer pensar, sí te va a hacer reflexionar. Bueno, a priori, no sé, a lo mejor hay alguna excepción, ¿no? Porque todas las experiencias de lectura son diferentes. Pero en principio sí, y no me parece algo malo, me parece positivo. Evidentemente, lo que te haga reflexionar este libro, pues si estás realmente en un punto muy malo de tu vida, no es sustitutivo de una terapia o de ayuda profesional, evidentemente, pero porque ya lo digo, no creo que este libro pretenda ser autoayuda, o al menos en mi opinión, y creo que el mensaje final, la reflexión final, está muy bien, es muy positiva y muy realista. Otro libro que por fin me he leído en septiembre después de años de tenerlo pendiente es Eliza and Her Monsters de Francesca Sapia. Como os digo, yo lo tengo desde hace mucho, por lo tanto lo tengo en inglés, pero se ha publicado, creo que este año o quizá el año pasado, en español con el título Los monstruos de Eliza. Este es el marcapáginas y os lo enseño para que podáis identificar la portada en español porque, bueno, es bastante diferente. Está publicado con la editorial Siren Books. El caso es que esta es la historia de
Eliza, que es la creadora de un webcómic en internet y es un cómic, una historia súper famosa, tiene muchísimos seguidores, pero ella lo escribe, lo dibuja y lo publica de forma anónima. Nadie sabe quién es la persona que está detrás de esa historia. Y el caso es que en el instituto Eliza es el epítome de la introversión y no se lleva bien con la gente. Bueno, no es que no se lleve bien, es que es muy tímida como para hacer amigos, pero un día llega un chico nuevo llamado Wallace y Eliza conecta con él y se sorprende mucho al descubrir que él es uno de los creadores de fan arts de la historia que escribe la propia Eliza, más famosos en la comunidad online. Él sí que no tiene problemas para revelar su identidad, digamos. Entonces, después de tantos años de oír reseñas 5 estrellas de este libro, creo que quizá llevaba unas expectativas demasiado exageradas que han jugado un poco en mi contra. No obstante, creo que es un libro increíble que trata muy bien algunos temas muy delicados y que es una lectura estupenda para las generaciones jóvenes actuales, para quienes la tecnología, la identidad online y la comunidad que se puede llegar a formar en internet son tan importantes. Es una historia que lidia con los pros y contras de la presencia en internet, de si tu identidad online se corresponde con tu identidad en el mundo real, digamos, de qué pasa con tu contenido una vez lo has creado y lo has compartido, si sigue siendo únicamente tuyo o si ya es de la gente del mundo. La verdad es que como creadora de contenido me ha parecido una historia, ya os digo, muy interesante, con reflexiones muy acertadas. Como os digo, trata temas muy importantes, muy actuales y lo hace con muchísima delicadeza, pero sin dejarse nada en el tintero. Además es un libro también que se centra mucho en el tema de la salud mental y os aviso de que se trata el tema de la ansiedad y el suicidio. Eliza y Wallace son dos personajes complejos, pero a los que es muy fácil querer y tú solo quieres arroparlos en una mantita y protegerlos. Sí que es verdad que quizá la parte romántica no me la he acabado de creer, pero los personajes en sí de manera individual me han parecido súper interesantes y su relación de amistad y cómo conectan también, solo que bueno, pues los tintes románticos no me han acabado de pegar. Pero bueno, aunque no haya sido exactamente lo que yo esperaba, de verdad que me parece una lectura súper importante, muy actual y con un mensaje potente que no dudaría en recomendar. Las reglas del juego de Sarah Adams es una comedia romántica que ha arrasado en la comunidad lectora y la verdad es que me ha parecido muy entretenida y muy guay. Esta es la historia de Brie y de Nathan. Ella es bailarina o lo era, ahora se dedica a dar clases y él es jugador de fútbol americano. El caso es que una noche ella bebe un poquito más de la cuenta y acaba diciendo cosas delante de una reportera que llevan a creer a esta reportera que Brie y Nathan tienen una relación romántica, cosa que no es verdad. El caso es que Nathan tiene la Super Bowl a la vuelta de la esquina y bueno, por temas de publicidad y marketing, al final Brie y Nathan acaban fingiendo una relación. Lo que ninguno de los dos sabe es que ambos llevan años enamorados del otro, pero jamás se han atrevido a dar el paso por miedo a que las cosas salgan mal y pierdan esa relación de amistad que es tan importante para ellos. Como os digo, me ha parecido una comedia romántica muy entretenida y con muy buena química entre los protagonistas, a mi modo de ver. Es súper fácil querer a Brie y a Nathan y sentirte involucrada en su relación y querer que por fin den el paso. Además me ha parecido que mantienen una relación muy sana ya desde su amistad y también me ha parecido súper geniales, por ejemplo, las interacciones de ambos con el resto de compañeros de equipo de Nathan, que creo que van a protagonizar futuros libros de la autora y tengo muchas ganas de eso. La verdad es que es una historia que me ha parecido bastante a la altura de su fama. Lo que sí que es verdad es que hay algo que sucede hacia el final que no acabo de entender. Es decir, no es que no entienda lo que pasa,
entiendo lo que pasa, pero no entiendo por qué pasa. No sé, yo personalmente no le veo la lógica a que alguien haga eso hoy en día y me ha dejado con una sensación un poquito rara al final, pero me ha encantado que esta es una historia que tiene doble punto de vista. Os lo he dicho muchísimas veces, pero me encanta cuando las comedias románticas están narradas tanto desde la perspectiva de él o de ella, o bueno, en verdad desde las dos personas involucradas en la relación, no tienen por qué ser chico y chica, pero eso es un aspecto muy positivo, aunque sí que es verdad que pese a que tenemos el punto de vista de Nathan, es mucho más común el de Brie. Es decir, no es un capítulo de él, un capítulo de ella, sino que hay varios capítulos de ella y luego uno de él, aquí y allá. También me gustaría puntualizar que es una historia sin escenas explícitas. No es que esto sea ni positivo ni negativo, pero bueno, lo comento porque sé que hay gente para la que la ausencia o presencia de este tipo de escenas es un factor decisivo. Y a finales de septiembre empecé ya con las lecturas más otoñales, más spooky, y empecé con Asesinato entre libros de Kate Carlyle, que es el inicio de la colección que en España ha recibido el título Lectura hasta la sepultura. Es una de las 3 series Cozy Mystery que publicó en la editorial Alma a principios de año. Por cierto, ya hay información sobre las segundas partes. Si os interesa tenéis un post al respecto en mi perfil de Instagram. Pero el caso es que por fin me he puesto con una de estas colecciones de Alma. Es el primer libro de Cozy Mystery que leo de los que sacaron y ya iba tocando, sinceramente. Esta es la historia de Brooklyn, que se dedica a restaurar libros antiguos, que por cierto es algo que siempre me ha parecido súper curioso y muy interesante. Y el caso es que un día durante una fiesta encuentra a su antiguo mentor medio muerto en el despacho, pero antes de fallecer le da tiempo a entregarle un libro antiguo y le da un críptico mensaje que es "Recuerda el diablo". Entonces, evidentemente, llega más gente, la pillan al lado del cadáver y se convierte en sospechosa, por lo que Brooklyn va a tener que investigar por su cuenta para limpiar su nombre y también para vengar a su antiguo mentor. La verdad es que Brooklyn me ha parecido un personaje muy humano en su construcción, tiene muchísimos defectos, pero consigue ganarse la simpatía del lector, en parte también gracias a su sentido del humor. En este primer caso conocemos también lo que es el entorno de Brooklyn, su curiosa familia, su mejor amiga, vivan las amistades femeninas en los libros, por cierto, y también tenemos por ahí a 2 hombres atractivos que creo que pueden ser potenciales intereses amorosos, uno más que el otro, es cierto, por lo menos en esta primera entrega. Y sí es cierto que ha habido partes predecibles, pero eso no me ha impedido en absoluto disfrutar de la historia. Creo que sienta muy bien las bases de lo que puede ser una estupenda saga de Cozy Mystery, así que tengo muchas ganas del segundo. Mi libro de Agatha Christie del mes de septiembre fue Y no quedó ninguno, que es el nuevo título que ha recibido la historia que antes se conocía como 10 negritos. Sé que esto suscita muchas opiniones y muchas controversias, este tema del cambio de nombre, que no se limita solo a el título, sino que la cancioncita infantil en la que se basa gran parte del misterio, que antes era 10 negritos, ahora pasa a ser 10 soldaditos, la isla del negro ahora pasa a ser la isla del soldado, etc, etc, etc. A este respecto os voy a leer la nota que viene aquí al principio de la edición porque me parece bastante interesante. El caso es que dice: Y no quedó ninguno es el nuevo título de la novela mundialmente conocida como 10 negritos. La traducción ha sido revisada siguiendo las últimas actualizaciones de la versión original, si bien la trama en sí misma no ha sufrido ningún cambio. En Estados Unidos, la novela fue publicada con el título And Then There Were None, que es literalmente Y no quedó ninguno, desde su lanzamiento y a propuesta de la propia autora. En Reino Unido, este título se ha utilizado desde 1985. Editorial Espasa ha introducido estos cambios editoriales a petición de Agatha Christie Limited con el fin de alinearse con las ediciones inglesa y norteamericana y con el resto de traducciones internacionales. No voy a decir nada más sobre el tema porque podríamos estar hablando mucho de ello, pero bueno, ha sido una decisión tomada por la propia gente que tiene los derechos de las obras de Agatha Christie, así que
El caso es que en esta historia 10 personas que no se han visto nunca y que no se conocen son invitados por una persona misteriosa que les propone pasar unos días en una lujosa mansión de la costa en una isla que al final se queda aislada por un temporal. Durante la primera cena, a la que su misterioso anfitrión no se presenta, empieza a sonar una grabación que los acusa a todos y a cada uno de ellos de estar escondiendo un secreto de los graves, un crimen, básicamente. Cuando aparece el primer cadáver se dan cuenta de que alguien va a por ellos y el caso es que van muriendo uno por uno, siguiendo e imitando un poco a la letra de una cancioncilla infantil conocida como 10 soldaditos. Puesto que se encuentran aislados en dicha isla, deducen que el asesino es uno de ellos y empiezan a sospechar de todo el mundo y evidentemente pues tienen que descubrir al asesino antes de que acaben todos muertos. El caso es que lo dije la primera vez que lo leí y me reafirmo, es la historia de Agatha Christie que me da más tintes de thriller psicológico porque esa tensión de que el asesino está entre ellos, de que están cayendo como moscas, de que no descubren la verdad, te cala, o sea, a mí realmente me puso nerviosa. Eso sí, también como dije la primera vez, me parece que esta es una de las historias de Agatha Christie que no te va dejando miguitas y no te va dejando pistas sobre la identidad de la persona culpable. Es decir, yo en esta segunda lectura, en esta relectura, sabiendo ya la verdad, he intentado buscar esas pistas y no las he encontrado. De verdad que la gente como Susana, que me dijo que ella sabía desde el principio quién era el culpable, me dejan alucinadísima. Pero bueno, es una historia buenísima y la verdad es que la recomiendo si queréis un misterio y mucha tensión. Y por último empecé las lecturas más spooky con El amor ha muerto. Nuestra protagonista es Florence, que es una escritora fantasma, es decir, se dedica a escribir libros que salen publicados con el nombre de otra persona, normalmente más famosa. Y además de esto posee, igual que su padre, la capacidad de ver fantasmas. Esto, digamos que no le ha traído demasiado buen reconocimiento en la vida, de modo que es algo que intenta ignorar activamente. Además, ahora mismo se encuentra en un bloqueo escritoril de la leche porque ella escribe historias de amor para otras personas, pero después de una ruptura malísima ya no cree en el amor y no es capaz de escribir historias románticas. Y digamos que todo se le va haciendo una bola que estalla un poquito cuando su padre muere y tiene que volver al pueblo para enterrarlo y tal. Y ya la guinda del pastel es cuando allí en el funeral de su padre descubre no al fantasma de su padre, sino al fantasma de su joven y guapísimo editor, que parece que su asunto sin terminar es conseguir que ella acabe y entregue esa novela romántica que no parece poder escribir. Leedlo. Ya está. Ya, no os voy a decir nada más. Ese es el resumen. Leedlo. ¿Qué por qué? Porque sinceramente es una historia que me ha sorprendido muchísimo lo mucho que me ha gustado. Es una historia preciosa sobre el duelo y la soledad, sobre el amor y la familia, sobre las decisiones que tomamos, los sueños que no nos atrevemos a perseguir, sobre relaciones tóxicas. Es que habla un poco de todo y lo hace consiguiendo a la vez transmitir una sensación ligera, pero profundamente emotiva también. No sé cómo lo consigue, pero lo consigue. Por buscarle alguna mini pega, quizá hay algún diálogo al que no he acabado de pillarle el punto y hay una parte de la trama que a mí me parecía bastante predecible. No obstante, a pesar de ser predecible, yo era eso lo que quería que pasara, así que estoy súper a favor de las decisiones de la autora. Y cero problemas con que para mí no haya sido un plot twist. Y sinceramente es que no sé qué más deciros, porque ¿sabéis cuando, si un libro no os gusta, sois capaces de criticar varios puntos y expresar perfectamente qué es lo que no os ha cuadrado de esa historia? Pero cuando un libro os gusta, simplemente os gusta y os llena el corazón y no sois capaces de ponerle palabras.
Pues eso es lo que me pasa con esta historia. Así que no voy a contaros nada más para que si decidís leerla os sorprenda, pero de verdad que merece mucho, mucho, mucho la pena darle una oportunidad. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Contadme si habéis empezado ya con las lecturas otoñales o para la Spooky Season. Yo sigo con ellas en octubre y mi problema es que cada vez voy añadiendo más a la lista de lo que quiero leer este otoño. Y ya veremos si me da tiempo. Lo descubriremos en el wrap-up de octubre y en el de noviembre. Pero muchísimas gracias por estar aquí un día más. De verdad que vuestro apoyo significa muchísimo y es en gran parte lo que me motiva a seguir creando este contenido. Así que, bueno, si os ha gustado, pues os agradecería muchísimo que dierais like al vídeo, que os suscribierais al canal si no estáis suscritos o suscritas y que lo compartáis con alguien a quien creáis que le pueda gustar. Y eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo.